Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Este año se cumplen 25 años de la existencia del sistema de ahorro para el retiro. Llegar a 71 millones de cuentas con recursos administrados por más de 5 billones de pesos no es cualquier cosa. Además, recientemente se realizaron ajustes para aumentar las aportaciones y las comisiones traen una tendencia a la baja. El punto es lograr que, al momento del retiro, el trabajador cuente con una jubilación que se acerque lo más posible a su último salario. Y esta noche nos acompaña Bernardo González Rosas. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE. Viene pronto la convención de dicho gremio y claro que se va a celebrar el cuarto siglo del sistema. ¿Qué desafíos hay para las pensiones máxima la crisis? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya está con nosotros Bernardo González Rosas. Muchas gracias, Bernardo. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar con SOS esta noche. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Alberto. Qué gusto estar aquí. Bernardo, 25 años, se dice fácil, una reforma que fue complicada en su momento porque eran los trabajadores del Seguro Social, porque había sindicatos, porque no se veía mucho el tema, de una individualización de las cuentas. Pero bueno, ya transcurrieron 25 años, se comprobó que el esquema era correcto. México, pues, es uno de los países que utilizan este sistema. Y bueno, ya tenemos más de 5 billones de pesos acumulados administrados por las AFORES para 70 millones, 71 millones de trabajadores, ¿no? Trabajadores, correcto. ¿Cuáles son los retos ahora, mi querido Bernardo? Pues mira, Alberto, efectivamente 25 años de muchos éxitos, algo de lo cual sentirse orgulloso, pero sin duda el reto sigue siendo el que los trabajadores mexicanos entiendan, conozcan la AFORE, la entiendan y la utilicen más. Desafortunadamente, durante los meses de pandemia y cuando el desempleo tocó los índices más altos, tuvimos muchos trabajadores que pudieron acceder al retiro parcial por desempleo. Y ahí se dieron cuenta de la utilidad de la AFORE, que realmente es su dinero, que no es del gobierno, que pueden acceder a él en ciertos momentos críticos. Y bueno, ojalá nosotros quisiéramos que en general todos los trabajadores supieran cómo funciona bien la AFORE y estén cercanos a ella. Yo te diría que es el principal reto que tenemos, y el otro es cómo extender estas administradoras y estas cuentas para que los trabajadores informales e independientes también las utilicen de manera más regular, ¿no? De hecho, lo que tú comentas, Bernardo, 18 millones de cuentas extraviadas, ¿no? Que nadie sabe de quién son. Eso te habla de la falta de conocimiento que hay, ¿no? Sí, o sea, en realidad esas cuentas son cuentas que los trabajadores en algún momento entraron a un empleo, se les abrió la cuenta, pero nunca se enteraron o nunca la reclamaron como tal. Y es muy importante por eso estas campañas de estar reiterando a la gente, pues que vean en dónde está su AFORE, quién la tiene y que tomen control de ella, porque es su dinero. Recientemente, organizada por la CONSAR y con ustedes, la AMAFORE, se retomaron estas semanas de la AFORE que se habían dejado atrás por el tema de la pandemia. ¿Qué tanto se avanzó en este esfuerzo de que la gente actualice su AFORE, estos 18 millones, reencontrar a muchos de ellos para que se ubiquen, que tienen una cuenta? ¿Qué tanto se avanzó? Mira, yo creo que mucho en cuanto a la organización de los eventos. Empezamos, en lugar de hacerlo solamente en la Ciudad de México, ahora son ferias regionales. La primera fue en Mérida. La idea es que todos los trabajadores que puedan ir tengan en un mismo lugar tanto la AFORE como los trámites que a veces necesitas, el acta de nacimiento, la CURP, lo que sea del SAT, el RFC, y que puedas ahí hacer los trámites. Yo creo que, los números de cierre los tendremos próximamente, pero hemos avanzado mucho en invitar a la gente que participe. Mencionabas al principio un tema que a mí me parece fundamental. ¿Cómo hacer para que en lugar de 71 millones de cuentas se tengan a todo el universo de cuentas informales, personas que trabajan, que son, trabajadores por su cuenta? ¿Cómo hacer para que todos tengamos una cuenta de retiro? Mira, la verdad es que abrir la cuenta de AFORE es muy sencillo, no cuesta nada además, y cualquiera puede ir a la AFORE que quiera y abrir la cuenta. El tema es cómo hacer para que los trabajadores puedan ahorrar de manera regular. Y esto muchas veces tienes que tener, por ejemplo, aplicaciones móviles que la gente pueda utilizar para hacer domiciliaciones o aportaciones. Lo pueden hacer las aportaciones en tiendas de conveniencia. Hay muchas alternativas, Alberto, pero lo importante es que la gente sepa que cuando no están ahorrando, están perdiendo el 11% de interés anual en promedio que han pagado las AFORES en estos 25 años. Tiene un costo de oportunidad muy alto el no estar ahorrando en la AFORE. Pero entonces tú puedes ir, haz de cuenta, yo soy taxista o
trabajo como vendedor y recibo comisiones. O sea, yo puedo ir a cualquier Afore y contratar, o sea, involucrarme en el tema de la pensión. Absolutamente. No tienes que tener un empleo, digamos, formal o tienes que estar contratado por un empleador. Tú mismo puedes ir, abrir la cuenta y hacer estas aportaciones y cada peso que pongas va a recibir estos rendimientos tan positivos. Yo les pido a la gente que nos escucha que piense cuánto le pagan a veces el banco o otras inversiones que tiene. Estas tasas de interés en realidad han sido muy buenas a lo largo de 25 años y no se pueden desperdiciar. A todos nos sirven para tener un mejor retiro, Alberto. No hace falta más promoción, Bernardo, o sea, de las empresas, de las 10 Afores, me gustaría que hubiera mucha promoción para que todo el mundo se involucrara, se enterara. ¿No hace falta promoción? Yo creo que sin duda. Y déjame decirte una cosa, porque han habido muchos esfuerzos a lo largo del tiempo, algunos guitarristas cantando 10 pesitos, ahorra. Sí. Yo creo que necesitamos mayor capacitación, o sea, sí más inversión en comunicación, pero más sentarnos a capacitar a los trabajadores, a la población en general, para que realmente sepan el poder del Afore. Te puede ayudar cuando no tienes desempleo. Por ejemplo, hay un retiro parcial por matrimonio también. Son cosas que normalmente la gente no sabe y que necesitamos capacitar al público en general. Estos 71 millones de cuentas, que pues no son 71 millones de trabajadores porque hay muchas repetidas, ¿a cuántos trabajadores representa? Mira, el procesar, que es quien administra la base de datos, nos dice que pocas de ellas son homonimias. Lo que sí tenemos es lo que tú decías, que hay cuentas que no están reclamadas. Pero para ser muy claro, 20 millones de cuentas son activas actualmente, es decir, son trabajadores que están afiliados al IMSS o al ISSSTE y que están haciendo aportaciones en este momento, ¿no? En el mejor ejercicio, un ejercicio idílico, si somos 20 millones de trabajadores los que están en el sistema, ¿cuántos tendría que haber? Pues yo creo que debería de haber alrededor de 60 millones de trabajadores. No, entonces tenemos que avanzar. Nos falta mucho. Entonces, ¿pero qué hacer? ¿Cómo hacerle? O sea, ¿hay los incentivos por parte del gobierno? O sea, por ejemplo, la informalidad, ¿cómo hacerle para que un informal pues, lo puedas tener si no puede comprobar? Hay muchos esquemas. La verdad es que cuando uno empieza a discutir incentivos fiscales y demás, las cosas empiezan a complicar pues por la falta a veces de espacios en el presupuesto fiscal para poder dar esos apoyos. Pero lo primero que tiene que haber es un convencimiento de la gente, de los trabajadores, que si todo lo que te sobra, los 10 pesos que te sobran a la semana o al día, para ponerlos en la Afore, estás perdiendo dinero. Y si ahí logramos cambiar esa dinámica de pensamiento, en realidad vamos a tener que la gente pueda explotar mejor la Afore, ¿no? Bernardo, quisiera aprovechar tu presencia aquí para, pues tú que eres un experto, le aclares las dudas a muchas personas. Hay muchas personas que están inquietas porque reciben su estado de cuenta o recibieron su estado de cuenta y ya vieron que tenían una minusvalía. Fue reciente cuando ya llegaron los recibos o los estados de cuenta y vieron que hubo una minusvalía y mucha gente se sorprende porque dicen, oye, pero ¿cómo? Pues no quedan muy seguras. Hace unos días te platicaba, una persona me dijo, oye, pero si están subiendo las tasas de interés, ¿por qué está bajando mi rendimiento en la Afore, no? ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué hay que decirle a las personas? Excelente y gracias por la pregunta, Alberto, porque nos permite aclararlo. A ver, este periodo de minusvalías que empezó en enero y se ha mantenido y seguramente durará algunas semanas más, es normal, es parte de los ciclos económicos y financieros. Eso es lo primero que la gente tiene que saber. En estos 25 años hemos enfrentado muchos momentos de minusvalías. Quizá el más seguramente el más claro fue el del 2008, en el que los índices de precios de gestión, digamos, de la Afore, de todas las Afores, cayeron 22%. Para ponerlo en contexto, lo que estamos viendo ahorita apenas es del 4%. Entonces, en realidad no es comparable, pero incluso en ese momento, que fue el peor momento de minusvalías, Alberto, el mercado se recuperó en aproximadamente 4 meses. Lo que los trabajadores tienen que saber es que estos periodos de minusvalía en promedio duran 8 meses, pero los periodos de crecimiento duran 40 meses. Entonces, en realidad, lo primero que tienen que saber es que tienen que tener tranquilidad, que el mercado se recupera, que sus ahorros por eso se han duplicado, por los intereses que se han pagado a lo largo del tiempo, y que esta pérdida del valor tiene que ver más con pues que hay mucha volatilidad en el mercado accionario, que las acciones de todos los países han caído, hay nerviosismo por la guerra, por la inflación, por muchos otros motivos. Pero pasa, al final son momentos, son episodios que pasan. Ahora,
lo interesante es que no se tienen que mover, ¿verdad? No. Ahorita lo importante es no tocar tu Afore. O sea, quedarte ahí, ¿no? Ese es el mensaje, yo creo que más importante, Alberto, en este momento. No hagan retiros parciales por desempleo, no hagan retiros por matrimonio, nada que pueda afectar el saldo de la Afore, hasta que escuchen que ya haya terminado este periodo de minusvalías. Porque de lo contrario, sí se vuelven pérdidas. Son pérdidas contables que se hacen realidad, ¿no? Exactamente. Ajá. Ese es el punto de fondo. Y yo creo que esa es la recomendación ahorita a los trabajadores, ¿no? Paciencia y tratar de no hacer movimientos de la... ¿Cómo de la hacer para ganar más en la Afore? Pues ahorrando más, ¿no? Evidentemente, los equipos de inversión de las 10 Afores son equipos que están supervisados y vigilados por la CONSAR, muy profesionales, y se ha construido este profesionalismo a lo largo de 25 años. Lo único que queda del otro lado de los trabajadores es que aprovechen la herramienta que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo y que ganen más intereses. Hoy solamente es un pequeño porcentaje lo que hay de ahorro voluntario, ¿verdad, Bernardo? En relación a los más de 5 billones que hay ahorrados, ¿verdad? Desafortunadamente sí, Alberto, es alrededor del 3% del saldo total. Ha venido creciendo en términos absolutos el ahorro voluntario, pero quisiéramos ver más. Desafortunadamente, bueno, en estos momentos hemos visto incluso que proporcionalmente ha decrecido, pues claramente estamos enfrentando condiciones económicas complejas, ¿no? El tema del desempleo, hay quien decía, había notas sensacionalistas todos los días de que pues, se iba a reducir el tema de los ahorros, pero hay porcentajes, ¿verdad? Hay topes, ¿verdad? Hay topes. Lo más que puedes sacar es el 10.5% del saldo de la Afore y lo puedes sacar cada 5 años. Y lo que se retiró en el 2020 y en el 2021 por la pandemia apenas alcanzó el 2% del saldo del sistema. ¿no? Entonces, ni el sistema se está quedando sin recursos. Sí puede tener un efecto para la pensión de los trabajadores, pero no definitiva porque solo es el 10% del saldo de la cuenta. Ahí lo importante es que los trabajadores, en cuanto recuperen el empleo, aporten de nuevo para recuperar los intereses y las semanas que les quita el IMSS o el ISSSTE si hacen retiros parciales. Y ahorrar más. Ahora, el tema de las comisiones también ese es otro tema que ha ayudado, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? A pesar de la manera en la que se llevó a cabo el establecimiento de un tope a las comisiones, hoy podemos decir que las comisiones que cobran las Afores en México son de las más bajas del mundo. Viene la convención para octubre y entiendo que van a invitar a muchos especialistas de América Latina, ¿verdad? Para hablar de pensiones, ¿verdad? Así es, Alberto. Vamos a tener especialistas, vamos a tener premios Nobel, vamos a tener, obviamente, a expertos en inversiones y en educación financiera. Ojalá nos sigan, son 25 años que vamos a celebrar de un sistema que está ya pagando muy buenas pensiones y a la mayor parte de los trabajadores que piden una pensión. Bueno, Bernardo, pues como siempre un verdadero placer, sin desperdicio, hay muchas dudas despejadas. Muchísimas gracias, Bernardo, buenas noches. Muchas gracias a ti, Alberto, qué gusto. Si en el tema de pensiones hay todo por hacer, simplemente el grueso de los trabajadores del país no cuentan con dicho soporte. Y esto supone empujar nuevos mecanismos que ensanchen el número de beneficiarios. Para los que ya están, sus fondos deben multiplicarse más a prisa para que su jubilación sea más grande. Hoy con la crisis, dichos sistemas se han visto sacudidos, pero en otras esto se ha dejado ya atrás con rendimientos acumulados que hoy llegan a casi un 5% real. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.